Aleluya, Señor. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar su asiento y le damos gracias a Dios que ya llegamos al viernes y sea Dios bendiciendo nuestras vidas en esta tarde. Amén. Y hoy voy a hablar un tema muy interesante. Como todas las cosas del Señor son muy buenas, y ese tema se llama el propósito de la Biblia. Todos sabemos nosotros, no es una clase bíblica ni decirle cómo fue escrito la Biblia, sino cuál es la razón de que tenemos nosotros o el valor que le damos nosotros a la Biblia. Entonces, para empezar eso, dice que nosotros para leer un poema tenemos que tener un espíritu de poético, tenemos que entender los poemas para poder comprender, y así también la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener unas reglas para que podamos comprender. Pero antes de leer la palabra de Dios, quisiera leerles un poema con el propósito de comprender cómo un poema nos da un significado, nos muestra algo que quiere expresar la persona. Y nos puede conmover un poema, nos puede traer un propósito, un entendimiento, o podemos expresar en un poema cosas que nosotros sentimos en nuestras vidas. Pero eso se lo voy a poner para que podamos lograr y comprender un poquito más sobre el propósito de la Biblia. Y entonces no es para enseñarles a comprender un poema, sino solamente para hacer un análisis sobre el propósito de la Biblia. Hay un poema que se llama 70 balcones y ninguna flor, es de un escritor argentino. Y no voy a empezar con un versículo, sino quiero empezar con este para poderle entender. Dice este poema: 70 balcones. Solamente les pido, hermanos, que analicen ¿qué quiere decir? Algo, nos está expresando algo el escritor a través de las palabras que nos dice. Nos vamos a notarle si está hablando con tristeza, con gozo, con alegría, si es hombre, si es mujer, que desea, que piensa con ese poema. Y ahorita les vamos a explicar qué dice. Dice su poema de este señor, se llama 70 balcones y ninguna flor. Ya ustedes se imaginarán a qué se va el poema. 70 balcones y ninguna flor, 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, Señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el calor? La piedra desnuda de tristeza agobiada, dan una tristeza a los negros balcones. ¿No hay en esta casa una niña, una novia? ¿No hay algún poeta lleno de ilusiones? ¿Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín? En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín. Si no aman las plantas y no amarán el ave, no sabrán de música, ni de rimas, ni de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá una clave. 70 balcones y ninguna flor. Ese señor, puedo decir que es un señor que habla de una casa que está en un edificio donde hay muchos balcones y no hay. Él se está quejando por su tristeza, por su soledad. Dice él que un jardín puede dar vida, puede dar inspiraciones. Por eso dice así: ni la niña ni la novia va a existir, porque no hay ni un jardín. Esos pisos blancos que están ahí solamente, ¿verdad? Dice rodeado de balcones, rodeado de metal. ¿Quién va? ¿No habrá algún poeta que se inspire, que tenga ilusión? ¿No habrá algún beso, algo que pueda haber? Este señor hablaba desde su tristeza. Entonces, si nosotros, y aquí podemos sacar una conclusión grandísima sobre los poemas, pero mi propósito no es enseñarles poemas, sino mi propósito es que así como se leyó este poema, para leer poemas tenemos que estudiar qué es, qué quiso decir, por qué expresó una casa y por qué no dijo un edificio, porque hablaba de balcones, hablaba de casas, hablaba de metal que estaban, yo creo que tenían los balcones muros ahí de metales. Entonces ese señor, para estudiar nosotros el poema y expresar lo que este señor está pensando, queriendo decir, tenemos que tener una inspiración de poeta. Pero en el propósito de la Biblia tenemos nosotros que entender, tenemos que tener fe.
para poder, porque este poema que yo les leí no da un efecto más que bonito y nos dijo qué quiere decir, le leímos qué quería expresar, o nosotros pensamos que esto nos quiso decir este señor, o esto es lo que está queriendo mostrar en su poema a través de los jardines. ¿Por qué se enfocó en un jardín? ¿Por qué se enfocó eso? Entonces, pero la palabra de Dios, lo que dice aquí, no solamente es bonito la palabra de Dios, sino que trae un efecto para nuestras vidas, un cambio para nuestras vidas. Este poema no es un poema muy conocido, muy famoso, de un escritor que se valora, pero no pasa de ahí de la inspiración, no pasa de qué bonito, mira que lo que quiere expresarse en esas palabras tan elocuentes, tan bonitas. Pero la palabra del Señor son palabras de sanidad, palabras de poder, palabras de milagro, palabras, hermanos, de esperanza y de fe. Aquí encontramos la palabra de Dios. No es solamente un poema lo que tenemos nosotros, la palabra de Dios tiene poder. Pero el problema es que yo les leí este poema, pero para leer un poema tenemos que tener un tono de voz. Debemos tener una inspiración. Yo ni eso tengo, ni nada de eso. Y ustedes tampoco tienen, hermanos, me imagino que no todos tenemos esa inspiración de poeta. Y no sé, ¿quién sabe qué nos dijo? Que una flor, que un jardín que se marchitó, que un señor estaba, que no había besos ni nada de eso. Podemos decir eso en nuestra conclusión, porque no tenemos esa inspiración de poeta. No logramos entender lo que personas sí pueden comprar un libro de poemas. No sé si usted ha comprado un libro de poemas porque le encanta. A nosotros no me va a dormir a mí porque no estoy acostumbrado. Sí me gustan los poemas, pero no estoy acostumbrado. Pero la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios transforma. Pero para eso nosotros tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que tener santidad. Si no, no va a funcionar. La gente lee la escritura en las escuelas, pero como conocimiento, para saber de generación en generación, para saber de reyes, para saber el tiempo pasado cómo era, y recurren a la Biblia para adquirir conocimiento e información. Pero la Biblia no se está teniendo, los estudiantes no tienen la santidad, no tienen la reverencia, no tienen la fe, y de lo contrario no va a funcionar. Vamos a suponer que a ustedes les regalan también un libro de brujería y de hechicería, y usted, una señora o un señor que sabe de brujería, hechicería, de satanismo, va a apreciar grande este libro, va a decir, uy, esto me lo llevo yo, porque con esto voy a hacer muchas cosas. Usted le da una guiada, no sabe ni qué es, no me funciona, porque usted no tiene el espíritu demoníaco que le hace entender y saber. Entonces nosotros en la Biblia tenemos que tener un espíritu del Señor en nuestros corazones, tenemos que tener fe. Si no hay fe, no vamos a hacer absolutamente, ni va a funcionar todo lo que dice la Biblia, no va a funcionar, solamente va a ser un poema para nosotros, como acabo de leerles. El poema que yo les leí no les dio una transformación, no les dio una sanidad, no les dio una esperanza de vida, no les habló de algo, renovación, transformación, pero el propósito de la Biblia sí. Hay gente que dice, ¿verdad? Pues la Biblia lo escribieron ciertos hombres, también hombres, pero la persona piensa que lo escribieron hombres como él, borrachos, mujeriegos, avariciosos del dinero, afanosos del mundo. Entonces, estas personas, hermanos, que Dios utilizó es porque Dios así quiso. Entonces, la palabra del Señor tiene poder. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué 1:8. Y así como leímos un poema y entendimos y vimos que este Señor quería expresar algo a través de ese poema. Ahora, en este propósito de Josué 1:8, hermanos, nos dice algo que nos edifica, que nos dice, esto es lo que tienes que hacer para que funcione el poder de Dios. Dice el libro de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero cualquier persona lo puede entender. Pero aquí nos da una lección. Aquí nos dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y la gente dirá, ¿qué? ¿Lo debo de traer aquí pegado en la boca? No quiere decir eso. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, no que duermas con él.
Y dice su palabra, para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahí el Señor nos dice, ahí está el resultado. Ese es el resultado, todo te saldrá bien. Y si vemos que no sale el bien, es porque no estamos haciendo bien la suma que viene acá. Cuando nos dejan tareas, cuando íbamos a la escuela, nos decían, ¿cuánto es 2 más 2 más 2 más 3? Y sacábamos un total. Pero si el maestro nos decía, es que no es ese el resultado, porque tus números de allá no coinciden con el total que debe de ser acá atrás. Así la palabra de Dios nos dice aquí, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. En todo tiempo nosotros tendremos que aplicar la palabra de Dios donde quiera que nosotros estemos. Dice su palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, y donde estemos nosotros, meditar la palabra de Dios es ponerla por obra. Amén, hermanos. Porque nosotros tenemos en nuestra noche, ¿verdad? En el día, nosotros tenemos que hacer conforme lo que manda el Señor. Si estamos en el trabajo, la palabra del Señor nos dice, entonces aplica la palabra de Dios en tu trabajo. Está usted cocinando, aplica la palabra de Dios ahí en tu cocina, con gozo, con alegría, cocinando, hermanos, porque si usted no cocina como para Dios, hermano, usted está cocinando. ¿Qué les va a venir ese viejo que traga? Como me dijo que le cocine esto, le voy a poner más picante para que le lastime el estómago. Entonces eso ya es con comida con coraje, o comida con odio. O cuando hacían las actividades, ¿verdad?, de la iglesia, decían, ahora voy a traer, nada más se lo van a comer, se lo van a tragar, no van a hacer esto. Entonces eso ya no es con gozo ni con alegría. Y si estamos también en nuestro trabajo, estamos perdiendo el tiempo, yo no lo voy a hacer, además aquí se aprovechan de uno, aquí no valoran a uno, entonces es pura queja. Y dice el Señor, y luego te quejas, ¿por qué no te va bien en tu camino? Porque no estás meditando ni poniendo en práctica lo de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros en Cristo tenemos que ser diferentes, tenemos que ser luz, y no tenemos que ser luz delante de las personas que nos conocen, sino de los que no nos conocen, para que conozcan lo que es del Señor. Por eso dice de día y de noche. De noche yo me voy a meditar, voy a encomendarme al Señor, que tenga sueños, hermanos, que el Señor bendiga mi dormir, que descanse, que tenga paz. Y de ese momento también, ahí es donde dice el Señor, ahí en la noche yo te daré paz. Pero si tengo angustia, tengo preocupación en la noche, yo me levanto y oro y digo, Señor, también aquí tu palabra va a meditar y me va a ministrar mi vida en esta tarde. Entonces dice ahí que hagamos todo conforme viene de aquí, y dice, y todo lo que está escrito en la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora podemos ir delante de Dios, hermanos, y le dijimos, Señor, pero ¿por qué otros fueron más bendecidos? ¿Pero por qué otros fueron así? Y para el otro, y el Señor solamente nos diría, Josué 1:8, has hecho conforme mi palabra, porque ese no se equivoca. Este es un resultado que da efecto a nuestras palabras. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver, hermano, que el propósito de la Biblia es para que tengamos una vida mejor. Ahora Dios dice, no tienes fe, ven a mí, yo te voy a dar fe. Estás enfermo, yo te voy a dar sanidad. Todo lo que tú necesites, yo te lo voy a proveer para que tengas un camino bien y todo te salga bien, dice la palabra de Dios. Pero es de nosotros que no queremos a veces obedecer o creer la palabra de Dios. Amén. Dice en 2 de Timoteo 3:16. En 2 de Timoteo 3:16 dice su palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y a veces ese versículo nosotros lo agarramos como espada para picar y golpear a otras personas. Pues yo te lo digo porque aquí dice la palabra que es para redarguir, para enseñarte, para exhortarte. Y utilizamos la palabra para exhortar a diferentes personas, pero esa palabra la debemos de usar nosotros primeramente. Toda la escritura es inspirada por Dios, porque a veces nos dice la palabra de Dios, a veces crees y a veces no. Tu fe sube como la temperatura de la calor. Hoy está alto y estamos bajo y todos los días checamos la temperatura. ¿Qué temperatura está? Y dice el Señor, a veces así puede estar nuestra fe. Hoy sí creo o no creo, esta mañana sí. A veces puede venir una persona famosa y dice, Dios bendice, Dios prospera, y su emoción se sube. Y dirá Dios, ¿y por qué te subió tu temperatura?
Porque vistes una persona elocuente, vistes una persona, ¿qué efecto está trayendo esa persona? Su vestimenta te influye, su voz te influye, el inglés te influye, en el francés te influye. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, que toda la escritura es inspirada de parte de Dios. Y si nos lo enseña, hermanos, alguien, hermanos, con tanta elocuencia o sin elocuencia, la palabra de Dios tiene un respaldo. Entonces dice su palabra que es útil para enseñarnos a nosotros mismos primeramente, que nos enseñe lo que nos hace falta a nosotros. Todo lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos sentimos abandonados, nos sentimos esto. Nos enseña cómo salir adelante, cómo ser próspero, cómo ser santo. Todo está en la palabra. Y dice allí para redarguir, para hacernos comprender lo que nosotros no entendemos, y el Espíritu Santo ahí es donde obra y todo que nos convence. Y dice allí su palabra para corregir nuestros caminos, nuestro andar, nuestra forma de pensar. Nosotros creemos en Dios en una forma de errónea, creemos nosotros. Dice la gente, pues yo busco a Dios, yo soy buena persona, yo me porto bien, y hasta se persina. Pero eso no es buscar a Dios, es para corregirnos en lo que hace la voluntad de Dios. La gente dice, yo creo en Dios, me dice una señora en la mañana, y tiene 7 novios. Yo le digo, ¿para qué tiene tanto? Dijo, uno cada día. Le digo, ¿la están utilizando como mujer de la calle? No, dijo, porque yo soy lo que los elijo. Pero yo creo en Dios, mi Diosito, y se persinó. Entonces nosotros tenemos que corregirnos. Porque si soy malo, si soy perverso, si soy esto y digo que creo en Dios, entonces cuestiono mi fe, entonces si estoy creyendo a Dios. Ahora, si tengo todas esas áreas, todos esos problemas en mi vida, aquí está la solución, y el Señor viene y nos ayuda. Señor, quítame todas las áreas que estoy yo batallando, porque tenemos que corregir nuestro caminar para que vayamos en la rectitud que Dios quiere. Por eso es el propósito de la Biblia, es lo que nos dice allí, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, hermano, allí es el hombre de Dios, tenemos que ser de Dios para que esto haga efecto en la palabra de Dios. Puede un ateo leer la Biblia, pero no es un hijo de Dios o no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, no le va a dar un efecto a él como a una persona que reconoce al Señor como su Salvador o que tiene la fe al Señor. Tenemos nosotros que tener fe, tenemos que ser hijos de Dios, tiene que haber algo para que haga un efecto. Puede leer la Biblia una bruja, un hechicero, y no le va a dar el efecto como nos da a nosotros, porque nosotros tenemos fe, tenemos esperanza, creemos lo que está aquí, porque aquí nos dice, te corriges, te enseñas, te preparas y nos enseña. Por eso es el propósito de la Biblia, porque nos va edificando. La Biblia es nuestro maestro, nuestra enseñanza, es Dios aquí en la tierra hablándonos a través de la palabra. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Gracias a Dios ahora tenemos el internet. Usted puede ver versículos en el Google, versículos de gozo, y ahí le van a venir todos esos versículos y usted va a leer el día que se sienta triste por el cansancio de la economía, el trabajo, la situación, problemas familiares. Usted lee un versículo porque ya tiene de Dios y usted dice, Señor, este versículo dice que se quite toda tristeza y se ponga un manto de alegría. ¿Cómo nos dice el Señor? Quita esa tristeza, saca la tristeza, ese llanto, ese dolor. Ahora voy a ponerte un manto de alegría. Entonces un manto quiere decir que nos cubre. Entonces yo tengo la decisión de ponerme ese manto porque está disponible. Un manto de alegría que es de parte de Dios. Y usted se dice, yo recibo ese manto de alegría en mi vida. Yo lo recibo. Y usted mismo aplica eso en su casa, en donde quiera que está, porque ya estamos instruyéndonos. Aquí dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, tenemos que ir perfeccionándonos conforme nosotros vayamos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Estaba comentando un pastor, ahí me llamaba la atención, que decía que nosotros a veces venimos a la iglesia, no aquí, sino hablaba en general como iglesia. Venimos como que si vamos a un show o un teatro aquí y a ver qué nos cuenta y a ver qué nos dice. Venimos a ver cómo nos convence o cómo nos dice, ¿verdad? Y venimos y la gente cree que son los que están viendo el show, los espectadores, pero en realidad no, hermanos, los que nosotros somos los actores. Y aquí nada más nos están dando consejos para tener mejor vida, porque ahorita ustedes están sentados, hermanos,
pero ustedes no vienen a verme, ni vienen a que los entretengan, ni vienen a que les, sino estamos en la palabra de Dios para que nosotros se nos aconseje en este día y hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Y esto es la palabra de Dios. Mi opinión no cuenta. Nada más estamos leyendo lo que la Escritura dice, y eso es lo que tenemos que hacer. Mi consejo, podemos decirnos, ahorita nos vamos a comer unos tacos aquí en la esquina, ese sería el mío. Pero aquí la palabra del Señor dice, toda escritura es inspirada por Dios. Dios le está diciendo en esta tarde, la Biblia es inspirada por Dios, no importa quiénes los escribieron, cuándo los escribieron, es palabra de Dios. Y dice su palabra, es útil para enseñar, para que usted se enseñe y sea una buena persona donde quiera que esté, en todas las áreas de nuestro trabajo, para corregir, para instruir en justicia, y eso lo debemos de aplicar nosotros. Dice su palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y viene su libro, en el libro de Hebreos 11:6. Entonces ya hemos visto que la palabra tiene un propósito. No nada más está para entretenernos, para para creer, para a ver si sucede algo, como un experimento. Eso no es. Nosotros tenemos que saber si la palabra de Dios, que sabemos que es un Dios grande y fuerte, lo que dice la palabra de Dios, eso se va a tener que hacer. Así es, se va a tener que hacer. Así como usted dice, mañana sale el sol, aunque ahorita se haga de noche, mañana se va a salir el sol. Así lo debemos de tener esa seguridad. Dice su palabra, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí nos dice algo. La gente lee la Biblia, pero no tiene fe. Entonces no va a dar un efecto. No va a agradar a Dios. Va a dar conocimiento. Va a dar información en la Biblia, pero no va a dar agradar a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe no agradamos a Dios. Sin fe no vamos a aprender lo que la Biblia dice. Por eso es que nosotros tenemos que creer que eso es. Y ahora, cuando hay debates, hermanos, entre musulmanes o ateos, hermanos, y cristianos, a mí me gusta verlos, los debates. Un día les gustaría, y créame que usted parece que se enoja ahí también, ahí como que se hace una controversia, porque ellos dicen esto, ellos dicen el otro. Y había un ateo que les decía, ustedes en la Biblia les obligan a creer, pero estás obligado, estás creyendo, estás militarizado. Y les dicen así, y mucha gente, ay, sí es cierto, pues me obligan a mí. Es cierto, si tú estás obligado como militarizado a leer la Biblia y tienes que portarte así, tienes que leer tantos versículos, no te va a dar efecto tampoco. Tenemos nosotros que creer que si Dios sana, tenemos que haber comprobado nosotros la sanidad. Y si no ha comprobado la sanidad, entonces dígale, Dios, sáname. Porque todos necesitamos ser sanos en nuestras vidas, sanos de nuestra mente, sanos de nuestro espíritu, sanos de nuestro cuerpo. Tenemos necesidad de la sanidad y tenemos que experimentar esa sanidad sobre nosotros. Y nosotros tenemos que creer, Señor, hay enfermedades que si nosotros lo declaramos y en tu nombre y por tus llagas declaramos que soy sano, voy a ser sano. Y yo recibo la sanidad porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y no miente. Entonces yo recibo mi sanidad, yo recibo mi paz. Tengo cargas, tengo preocupaciones, tengo angustias. Entonces dice el Señor, ven aquí. Pero tienes que creer que tus cargas se van a ir. Tienes que creer, así como usted, hermanos, cuando hace su agua de sabor, hermano, o de frutas, usted le pone azúcar y usted cree y no está, creo. Y yo sí tengo fe que esto se va a endulzar. A menos que se abruje y no le puso el azúcar. Pero si usted le puso el azúcar, usted nomás le mueve y se lo sirve y dice, qué sabroso me quedó mi agua de limón con esta calor que está. Pero no estamos así que yo creo que sí va a endulzar. Usted sí sabe que le faltó, le pone más. Pero con la fe no es así. Tenemos nosotros que saber que Dios sana, que Dios levanta, que Dios levanta a los muertos. Y usted dice, yo no he visto ningún muerto, pero los levanta. Y si lo voy a tener que ver en mi vida, lo voy a ver. Pero yo creo que eso es, porque aquí en la palabra lo dice que eso hace. Que Él me quita las cargas. Entonces, Señor,
¿qué hago, Señor? ¿Cómo me quito la carga, Señor? Me raspo en la pared, me hago para acá. Sino yo le digo, Señor, entonces quítame las cargas. Aquí mi presión de mi cabeza, Señor, piensa mucho. Mete tu mano, porque ¿qué puedo hacer? Por más que me vayan a hacer una cirugía del cerebro, no me van a quitar las preocupaciones, porque el doctor o el cirujano dirá, no lo encuentro dónde está. ¿Y qué es lo que te preocupas para ver si veo aquí el problemita de la preocupación? Me va a dejar sin cerebro, hermanos, cada vez que vaya, porque tenemos muchas preocupaciones. Pero Dios nos dice, ven a mí, clama a mí, yo te voy a responder. Entonces el propósito de la Biblia, hermano, que tenemos que creer que si eso dice la palabra de Dios, eso se tiene que hacer en la vida de nosotros. Amén. Hay un señor en mi trabajo que estábamos hablando esta semana. Él no cree en Dios, pero tiene más estudios que yo teológicamente. Se graduó aquí en una universidad teológica bautista. Es una eminencia ese señor, hermano. Se sabe los versículos, pero así, mi hermano. A mí me tapa la boca referente a los versículos, porque se sabe la Biblia, derecho y al revés. Pero no cree en Dios. Entonces, yo no hago controversia. Digo, ¿por qué fuiste? Dijo, para saber que pues, Dios no existe. Entonces es una ilusión del hombre. Pero entonces, ¿para qué estás leyendo? Pues para que a mí no me vengan a contar. Yo sé la Biblia. ¿Tú crees que una persona que sea cristiana me va a saber más que yo en la palabra de Dios? Le digo, tienes razón, pero lo que pasa es que la Biblia y Dios no funcionan así. Tenemos que tener fe y tenemos que creer la palabra de Dios. Y le digo yo, dice, no, enfócate, le digo, dice él, enfócate nada más, todo lo que piensas lo vas a traer. Le digo, puede ser que sí, la Biblia lo dice. Le digo, Job dice que lo que él temía le sobrevino. Le digo, entonces la Biblia dice también, le digo, que si todo lo que tú temes te sobreviene, entonces también todo lo que tú piensas y crees, lo que viene en la Biblia te va a venir. Amén, hermanos. Usted anhela la sanidad y le va a venir sanidad, pero usted dice, yo no me voy a sanar. No se va a sanar, porque usted está teniendo la fe que no me voy a sanar. Job lo dijo. Amén. Lo que temía me sobrevino. Todo el problema que tuvo él, los desastres en la vida con sus hijos, ya lo temía. Hay gente que dice, y si viene mal, y si viene una recesión, voy a guardar dinero, me voy a comprar esto por si acaso, y vivimos todo, hermanos, preparado. Me voy a comprar ahorita chamarras de frío porque dijeron que viene una helada bien fuerte y está todo preparándose. Todo eso le sobrevino y dice usted, ay, qué bueno que me preparé para todo eso, porque eso es lo que deseaste, eso es lo que querías. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice, hermanos, que tenemos que tener fe, y a veces tenemos la fe, pero la equivocada, pero como quiera esa fe equivocada también se vienen las cosas negativas. Amén. Entonces dice su palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer que existe un Dios y que esta es palabra de Dios y que va a cambiar su vida. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé. Yo siempre pongo, por ejemplo, el microwave. Ponemos nuestra comida. Solamente si usted quiere saber cómo funciona, va a tomar un pequeño estudio para ver cómo funciona. Porque para nosotros entender cómo se calienta algo en la lumbre, usted pone el sartén y dice usted se calentó por la flama que está allí y acá, pero en el microwave, ¿cómo funciona? Yo no veo flamas, yo no veo esto en el otro, pero está allí. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que la palabra del Señor, nosotros nos ponemos en las manos de Dios y va a obrar Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé. Así como en el microwave se está mirando usted, yo no veo ni unas chispas azules ni nada de eso. Simplemente está ahí, usted dirá, no sé, hace ruido porque la máquina está haciendo ruido, pero hay algo que está calentando, no sabemos cómo está pasando, no vemos nosotros cómo nomás lo bloquea y la calor solo lo mete allí, hermanos, en ese pedacito. Entonces nosotros tenemos que creer de que mi vida va a cambiar. ¿Cómo? Usted dirá, como el microwave, yo no veo cómo se está calentando, pero si no saco la comida a tiempo y le puse una hora, mi comida se va a quemar y no había lumbre. Entonces en el Señor también nosotros ponemos nuestra vida y decimos, Señor, yo ahorita no veo nada, no veo la sanidad, no veo ni dinero, no veo ni medicina, no veo nada, pero yo sé que tu palabra me va a sanar. Amén, hermano. Dios es la sanidad, Dios es la medicina.
Su palabra del Señor también nos dice que no solo de pan vivirá el hombre. Yo siempre lo utilizo eso, y usted acuérdese, usted come, queda satisfecho, pero dice el Señor, tienes que comer de la palabra también, porque de lo contrario tu vida no va a quedar satisfecha, porque no de solo de pan vivirá el hombre. Porque cuando nosotros comemos el pan de Dios, vamos a tener fuerza y fortaleza. Cuando las tribulaciones o las tentaciones vengan sobre nosotros, hermanos, vamos a estar muy fuertes, porque tenemos el pan de vida sobre nosotros. Y no solamente el pan, hermanos, de comida física, sino entonces el propósito de la Biblia es que tengamos fe y tengamos esperanza. Gracias a Dios, hermanos, que ya no tenemos que andar cargando con nuestra Biblia. Tenemos acceso directo a nuestros celulares, podemos ver un versículo. Anteriormente se vendían, hermanos, libros para poder buscar con estudio, con referencia, buscaba libros. Gracias a Dios ahora le dice hasta el Google hablando, hey Google, dame un versículo para el gozo, la alegría, la tristeza, para la enfermedad, para el dolor, y le dice todo. A ver, léemelo Google, ya esto se lo tiene todo. Pero tenemos que tener un propósito, saber qué dice la palabra de Dios. Tenemos que creer en nuestro corazón. Amén. Dice su palabra, hermano. Vamos a abrir el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías. Cuando lo tenga me indica con una mano. El libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Semanías, Urías, Hilcías, Maasías, y su mano derecha y su mano izquierda, Pedáis y Misael, Malaquís, Azul y todos esos nombres. En el 5 dice, y abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba en lo más alto del pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Fíjense, hermano, primero dijo, yo quiero subirme en algo alto, quiero que vean que yo estoy abriendo un libro que no es, me lo estoy inventando, que vean que es un rollo que fue escrito, inspirado por Dios, que no me lo inventé yo, sino es palabra de Dios. Y Nehemías tenía poder, pero cuando leyeron la palabra de Dios, cuando dice, esa viene directamente del rollo, de las escrituras, creyeron y tiemblan, hermanos. Porque no le creían tanto a Esdras por su palabra, pero cuando dice la palabra de Dios, la gente se queda atónita, se queda así como que eso es directamente de Dios. Y esa palabra la tenemos. Y dice en el 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Fíjense, nosotros estamos tan agradecidos de que Dios nos dejó la escritura. Como dijo Esdras, bendito sea Dios que voy a poder leer las escrituras, que esta escritura que tengo es palabra de Dios, y si es palabra de Dios se va a hacer conforme a lo que está escrito, está hecho. Si dice, hermanos, si dice la palabra que nosotros vamos a hacer de sanidad, usted tiene que creer que va a ser de sanidad. Si el Señor dice que viene y quita las cargas, yo creo, Señor, que quita las cargas. Entonces, aquí te entrego mi carga, porque hay un respaldo. Si dice Dios que quita carga, dice Dios, vengan a mí los cargados, los necesitados, los angustiados, los enfermos, que yo los haré descansar. Venga el sediento, el que tenga sed, el que tenga hambre. Y no está hablando de sed de aguas físicas, sino de la sed espiritual. Tenemos cargas, tenemos preocupaciones, tenemos angustias. El Señor sabe lo que sucede aquí en la tierra. Sabe, hermano, el Señor, que tenemos necesidad de pan. Sabe necesidad de pagar nuestros gastos, hermanos. Todo sabe. Y eso nos causa preocupación y angustia. Y dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadidura. Porque dice el Señor, yo conozco todo lo que ustedes necesitan. Pero a veces nos enfocamos, dice la palabra, buscas en la ropa, buscas en el alimento, buscas en esto. Ya ni las aves se preocupan de tanto, ni las plantas, ni los lirios. Nos dice el Señor, sí,
¿Tienes necesidad de pagar tus gastos? Sí, dice Dios, búscame a mí, adórame a mí, créeme a mí, que te van a venir todo por añadidura. Porque eso es lo que te va a venir, es un respaldo de Dios. Obedezca a Dios. Haga lo que dice Dios en su palabra, no lo que dice la religión. La religión dice, vístase la mujer, cúbrase la cabeza, cúbrase todos los pies, el hombre déjese crecer la barba, pórtese así. Está haciendo algo que dice el ser humano, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué tal, hermano? Si el hombre no tiene barba, si le piden que tenga barba, ¿se deberá poner una postiza? Amén, hermanos. Tenemos nosotros, hermanos, ahorita con esta calor, 100 grados, y le pide a ustedes, las mujeres, que vengan todas abrigadas, hermano. O sea, van a asar, se me desmayan, de por sí está muy caliente. Entonces nosotros tenemos que creer qué dice la Biblia, no qué dice el ser humano. El ser humano pone de acuerdo lo de su corazón, pero nosotros venimos a ver qué dice la palabra de Dios. Y dice ahí en el libro de Esdras, donde me quedé, hermanos, en el 6, Nehemías 8:6. Bendijo entonces Esdras a Jehová y Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Imagínense, hermano, el pueblo levantando las manos. Por eso es que a veces los musulmanes se acuerdan que se inclinan al rostro, porque ellos hacían eso, pero ellos se inclinaban de la reverencia. Nadie les dijo inclínense, pongan su frente en tierra. Ellos lo hacían por tanto poderío que decía la palabra. Esto es palabra de Dios. No podemos ni siquiera recibir esto así de pie, sino ponían su frente en el suelo, hermano, por tanta reverencia y poder de Dios, tanta fe. Y nosotros, hermanos, ahí estamos con el chicle, como la chimoltrufia. Pues, ¿qué dice, Botija? La palabra de Dios. Ya no tenemos respeto, hermano. Esta gente, vea cómo está. Ahora no es que valoremos, sino que nosotros, hermano, vengamos humillados. Quizás ya no pongamos nuestra cabecita ya, pero ya a veces ya ni nos queremos hincar. Esta gente lo hacía así. Es que los tiempos cambiaron. ¿Será, hermano? Robo es robo, pecado es pecado. Y dice ahí su palabra, hermanos, en el 7, y a los levitas, todos los mencionan allí, y dice allí, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, hermanos. No que andaban, corre para allá, corre para acá. Y en el 8, leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y ellos lo veían, palabra de Dios, y eso es lo que se tiene que hacer. Una ley, un mandato. Eso es lo que se tenía que hacer, y lo creían. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Nos falta nosotros, hermano. A veces nosotros nos sentimos solos. Ay, es que las hermanas no me visitan, el pastor nunca me habla, nunca me lo otro. Yo por eso mejor me alejo de Dios. Y el Señor vendrá, el Señor. Yo soy tu guía, yo soy tu luz, yo soy tu pastor, yo soy el que te voy a enseñar. Clámame a mí, llámame a mí, no al pastor. Búscame, yo te daré la fuerza, yo te daré la fortaleza, dice Dios. Amén, hermano. Y aprendiendo de Dios nos vamos a hacer muy fuertes donde quiera que nosotros estemos. Y en la palabra de Dios, hermanos, lo bueno que usted y yo tenemos fe, eso es una ganancia muy buena, que nada más es de creer y vamos a recibir las bendiciones de parte de Dios, porque estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. Pero viene un pecador, viene una persona que no conoce de Dios y está cometiendo errores y dice, yo tengo fe de que de aquí en adelante me va a ir bien en mi negocio, pero no tiene un respaldo de lo que dice el Señor. Búscame en santidad, búscame en pureza. Dice el Señor, si tú no tienes santidad, acércate a mí, vamos a ponernos a cuenta que yo te voy a dejar más blanco y más limpio que la blanca nieve. Amén. Y el Señor nos da todo lo que nosotros necesitamos. Ahora ya casi estoy acabando, y ahora vamos ahí en Deuteronomios, hermanos, el libro de Deuteronomios, capítulo 17. Deuteronomios, capítulo 17, versículo 18. Amén. Deuteronomios 17, 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de los reyes. Cuando un rey tomaba el cargo, dice que tenía que hacer esto. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en
en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, a su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Ese es, hermanos, el que tomaba el reinado tenía que tener una copia de la ley, tenía que leerlo como, y no era, hermanos, yo ya soy el rey, aquí hago lo que yo quiera. Y nosotros, hermanos, apenas tenemos $10,000 en la mano y ya nos creemos diferentes. Acá dice el Señor, entre más cargo, más subas, más responsabilidad tienes en la palabra. Y aquí dijo, si tú tienes tu copia, el rey diría, Señor, yo no tengo copia, pues manda que te hagan una copia. Pero la tienes que tener allí, la tienes que leer. ¿Para qué? Para que tu reinado se extienda. ¿Quiere que se le extiendan las bendiciones a usted? Haga lo que el Señor dice. Lea la Biblia. Medite la Biblia. Ah, pero es que yo no soy rey. Y diría usted, todos somos reyes y sacerdotes. Y también nos corresponde tener una copia de nuestra vida, leerla y meditarla, como dice la palabra del Señor, para que nosotros, hermanos, que el Señor nos extienda nuestras bendiciones y nos extienda nuestras vidas en el lugar donde nosotros estamos. Dios nos ama, Dios nos quiere, por eso es que este es el propósito de la palabra de Dios. Hermanos, cuando lea la Biblia, lea que es palabra de Dios, que tiene poder, que es lo que Dios dice que está allí, hermanos, en su vida. No es algo que está escrito que nos aburre. Yo prefiero que usted lea un versículo, hermano, pero que lo entiende, que lo vive y que lo aplique, a que me diga, yo leí todo un capítulo y no le entendió nada, sino apliquémoslos nosotros ese capítulo. Amén. La Biblia es muy bonita leerlo. Usted tiene que motivarse a buscar de palabra de Dios, no para tener información, no para conocer más de la palabra de Dios, sino para que usted la viva y la ponga por obra la palabra de Dios. Usted puede leer la Biblia en un año, pero lo va a tener como conocimiento. Pero si nosotros leyéramos la Biblia en un año y pusiéramos en ese año por obra, sería algo diferente. Solo analice, seamos sabios. ¿Culparíamos a Dios porque no nos va bien en la vida, o será porque nosotros no estamos haciendo conforme a la palabra de Dios que nos pide a nosotros? A veces nosotros leemos la palabra de Dios cuando nos sentimos gozo, con alegría, y aquí nos dice de día y de noche. De día y de noche vas a leer la palabra de Dios y la vas a meditar y la vas a poner por obra, no solamente leerla, por obra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo le tengo fe a la palabra porque tengo fe a Dios, y todo lo que dice la palabra de Dios es mi sostén, es mi fuerza, es mi fortaleza, es mi ayuda. Todos nosotros hemos pasado por situaciones, o está pasando usted por tribulaciones, problemas, pero nosotros nos agarramos y decimos nosotros. Todos nosotros quisiéramos, hermanos, que hubiera alguien que nos ayude, que estuviera al lado de nosotros y nos dijera, si fuera de dinero, que dijera, mira, no te preocupes por dinero, tú nada más dime cuánto necesitas, y usted se iba a sentir confiado. Pero si usted dijera, yo quisiera que alguien me aconseje en sabiduría, o si alguien me dé orientación, que alguien me enseñe, que tuviéramos a alguien físicamente, estaríamos muy a gusto, pero tenemos a Dios. Y de esa forma usted va a decir, y no nos vamos a quejar de la vida. Porque en la vida de nosotros, nadie, hermanos, nació con todas las cualidades que nosotros quisiéramos, hermanos. Si se pone usted a meditar, Señor, hubiese nacido en Francia, Señor, hubiese sido hijo del Donald Trump, Señor, hubiese tenido dinero, Señor, hubiese sido de colores verdes, vamos a encontrar algo. O usted dice, me hubiese casado con el rico aquel y no estuviera sufriendo ahora aquí. Entonces nosotros tenemos que decir, yo dependo de Dios. Él es mi ayuda, Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Porque si usted se agarra de Dios, Dios le va a bendecir su vida de una manera muy grande y muy sobrenatural. Dios quita las cargas. Dios quita las enfermedades. Cuando nosotros escuchamos los testimonios, hermanos, de la gente, de los pueblos donde no hay dinero, porque hay mucha pobreza todavía, no hay dinero para las cirugías, para problemas, corren a Dios. Y no hay dinero ni siquiera para un dolor de cabeza o dolor de muela, tienen que depender absolutamente de Dios. Y es ahí donde ven el poder de Dios esa gente, hermano. Nosotros
Decimos, Señor, provee para que yo vaya al doctor, provee para que tenga una buena aseguranza. Y esa gente tiene que creer de que Dios va a ser su medicina, no hay de otra. Y Dios les bendice. Ahora, si nosotros aplicamos esa fe que tenemos nosotros y usted se dice, mi vida va a cambiar. Y usted dirá, yo estoy ahorita así, pero mi vida va a cambiar a algo bueno. Y usted dirá, no es que su vida esté mal, sino dice el Señor que quiere que seamos perfectos cada vez más. Si usted tiene, vamos a suponer, de dinero, usted tiene $10,000, creyendo en la fe del Señor, va a ir aumentando su sabiduría y su conocimiento y su economía. Su fe también, hermanos, va aumentando todo y nos vamos dependiendo de Dios porque Él es nuestra fortaleza. No dependemos del clima, no dependemos de la economía, no dependemos del nuevo presidente que va a entrar, dependemos nosotros de Dios porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra dice que nunca pasará. Entonces yo dependo de Dios. Él es mi Señor, Él es el Dios, y mientras tenga usted una palabra de Dios, su vida va a tener que cambiar absolutamente. Tenemos que creer. ¿Qué es lo que tiene usted que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dice la palabra, no hay nada. Amén. Entonces, ahora donde estamos allí, vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que nos ponga en nuestro corazón buscar más de su palabra y creerle a la palabra, tener esa fe para tener esas capacidades de recibir esas multitudes de bendiciones. Señor, en esta tarde estamos aquí reunidos en tu casa, hemos venido porque tenemos fe. Aquí estamos haciendo presencia, Señor, porque necesitamos de ti, por eso hemos venido en esta tarde. Hoy nos has enseñado que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por ti. Y que tú, Señor, es tu voz ahí escrita, plasmada en la palabra. Yo la voy a leer, la voy a aplicar y le voy a creer, Señor, y mi vida va a ser cambiada. Mi vida no tiene que ser igual como el año pasado, tiene que ser mejor. Tengo que recibir la sanidad porque tu palabra dice que tú traes sanidad, tú traes paz, tú traes gozo, tú traes alegría, tú traes bendiciones, tú quitas la miseria, tú quitas las enfermedades, las tristezas, los problemas. Tú rompes ataduras y ligaduras. Entonces yo creo eso, Señor, y mi vida va a ser diferente, no solamente yo, Señor, sino mi familia, todo desde el más pequeño hasta el más grande. Nosotros vamos a salir adelante y victoriosos, Señor, aunque ahorita no veamos, Señor, las bendiciones, pero nosotros tenemos la fe de que algo grande, bueno viene para nuestras vidas, porque nosotros creemos a Dios Todopoderoso. Cuando leemos tu palabra, Señor, sabemos que eres tú, que es tu voz plasmada en letras, y que sabemos que lo que dices es fiel y verdadero, que tú eres un Dios que no miente, sino que hace cumplir su palabra. Y hoy nos aconsejas que nosotros hagamos conforme a lo que está escrito, y tú nos dices que nuestras vidas van a ser cambiadas y diferentes. Tú vienes a quitar cargas y enfermedades y angustias y problemas. Tú que te puedes meter en los corazones de nuestros familiares y convencerlos y redarguir sus corazones y cambiar sus vidas. Con solo, Señor, una palabra tuya basta, Señor, para que nosotros seamos cambiados y transformados. Pero aún así, Señor, nosotros nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos guardes y nos ayudes para que, Señor, nosotros seamos diferentes. Queremos crecer, Señor, en sabiduría y en entendimiento, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque nosotros tenemos fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Yo pido a los hermanos que pasen, los hermanos de la alabanza, vamos a entonar esta alabanza. Y con eso también nosotros damos gracias a Dios, que Dios se mueve a través de la alabanza, no solamente en la palabra, hermanos, también está en la alabanza, y que Dios haga algo grande a través de la alabanza en su vida. Bendiciones. Aleluya, Señor poderoso. Dios siempre tiene el control.
tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control. Aleluya. Dios tiene el control, mi hermano. Aleluya. Pues hermanos, obedezcamos la palabra de Dios y la palabra de Dios puede traer sanidad. La palabra de Dios, como dijo el pastor, nos transforma y nos ayuda para, hasta si estamos ahí en alguna necesidad, nosotros si nos ponemos a leer la Biblia nos habla, la palabra de Dios nos habla. Entonces, creamos esa palabra de Dios que es fiel y verdadera. Amén. Y a las personas que nos ven por medio de las redes sociales, Facebook y YouTube, si tienen alguna necesidad, alguna petición, puede dejarla ahí en mensajes y nosotros podemos orar por su necesidad. También si vive cerca de esta área, estamos aquí en esta iglesia, estamos con las puertas abiertas, aquí con nuestro pastor Arturo Jurado. Y recuerde que Dios es fiel, Dios nunca va a dejarlo solo y Dios tiene el control de toda su casa, de toda su familia. Simplemente tiene que tener fe y creer que Dios es bueno y que Dios existe. ¿Amén? Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente servicio. Bendiciones. Aleluya.